¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta segunda parte de nuestro ciclo de programación de sintetizadores modulares. Vamos a incorporar a este proyecto que lo veníamos haciendo en la primera parte un oscilador más. Vamos a hacer un sintetizador que tenga dos osciladores. Entonces vamos a incorporar desde nuestro sector de fundamentales otro oscilador. ¿Sí? Claro, para llegar con el control de voltaje a las octavas, yo voy a tener que utilizar la tecla de comando en la Mac o la tecla de control en la PC para incorporar un segundo cable al control de voltaje y voy a estar entregándole señal de voltaje al nuevo oscilador. Por supuesto voy a tener una segunda salida de audio. Acá teníamos la primera salida de audio, acá tenemos la segunda salida de audio. Entonces vamos a querer mezclar esas dos salidas para poder llegar al filtro, al VCF. Entonces también desde nuestra lista de elementos de módulos fundamentales vamos a encontrar un mixer. Vamos a poner un mezclador. Entonces vamos a cambiar este cable que lo teníamos ahora en el filtro. Lo vamos a poner en el canal 1 del mixer. El segundo oscilador, que también vamos a utilizar una salida de forma de onda, en este caso utilicemos una salida de forma cuadrada. Vamos a ponerlo en la entrada número 2. ¿Sí? La salida del mixer, ¿sí? Vamos a utilizarla como llegada al filtro. Ahí tenemos los dos. Ahí no está sonando nada. ¿Por qué? Porque tengo que subir los volúmenes. Entonces subo el control de volumen 1. Tengo señal diente de sierra que viene de acá. La salida 2. Tengo señal cuadrada que viene de acá. ¿Sí? Ahí tengo la forma de cambiar la afinación de los osciladores. Fíjense que vamos a ponerlos los dos igualitos. Ahí están casi iguales. Vamos a cambiar la afinación de uno de los osciladores, por ejemplo, para tener un doble tono ahí. Podemos cambiar, por supuesto, la mezcla, entonces tenemos diferencias de timbre que van a dar la suma de las dos formas de onda. Bueno, ahí tenemos nuestro sintetizador con dos osciladores. Vamos a agregar un par de módulos más. Incorporemos un oscilador de baja frecuencia, también llamado LFO, Low Frequency Oscillator. Eso le vamos a buscar aquí en nuestra lista de fundamentales, como siempre, que estamos en fundamentales. Pongamos un LFO. Y aquí lo tenemos. El LFO va a generar una forma de onda que es muy parecido, como ven, al oscilador normal, digamos. Tenemos el oscilador de baja frecuencia. Lo que pasa es que, como verán acá, la frecuencia indica que está aumentando y disminuyendo el voltaje que está enviando este oscilador. Este oscilador lo vamos a utilizarlo como control de modulación sobre alguno de los parámetros que tenemos acá. Dependiendo de en qué parámetro lo utilicemos, vamos a poder cambiar diferentes cosas. Fíjense, vamos a utilizar una señal senoidal como salida y la vamos a poner en este caso en el oscilador número 1. Miren, vamos a poner la salida a la entrada de frecuencia, ¿sí? Frequency Modulation, eso es FM, ¿sí? Modulación de frecuencia del oscilador número 1. Vamos a bajar el control
Y si yo toco, verán que no va a haber ninguna diferencia hasta que yo empiece a levantar el nivel de modulación en frecuencia. Para que no confunda, voy a apagar un poquito el oscilador número 2, este que tenemos acá. Lo voy a apagar para que escuchen unos solos. Vamos a escuchar el número 1 solamente. ¿Ven? La frecuencia de ese vibrato la voy a controlar desde este potenciómetro de acá. La amplitud del vibrato la vamos a controlar desde este potenciómetro que tenés aquí. Es decir, que si nosotros ponemos los dos osciladores, podemos hacer esa especie de chorus que le estamos dando al oscilador. A partir de la modulación en frecuencia de uno de los osciladores. Si yo aumento la potencia, tengo un vibrato más el más característico, ¿no? El más normal de los vibratos. ¿Qué pasa si yo utilizo el LFO en el filtro? Si yo cambio esta salida senoidal del LFO, de la modulación de frecuencia, a la modulación de frecuencia del filtro, voy a generar un efecto de tipo guagua. También podría modificar la potencia del volumen. ¿Qué pasa si yo cambiara esto a la potencia del volumen? A ver cómo lo vamos a hacer acá. Voy a necesitar otro módulo para hacerlo bien. Voy a hacer una prueba ahora un poquito experimental, digamos, de esta manera. No es exactamente lo que yo debería hacer. Debería tener un control sobre el nivel del LFO que le está llegando al VCA, como para controlar, para modular el volumen. Funciona, pero no es lo que yo quería hacer. Para no incorporar un módulo nuevo que después se los voy a mostrar, que es un atenuador, por ahora, bueno, les muestro cómo sería el funcionamiento de un LFO sobre el volumen. Lo que vamos a hacer es modular el volumen hacia arriba y hacia abajo, generando un efecto de lo que se conoce como trémolo. Entonces, para recapitular, si yo utilizo un LFO sobre un oscilador, en el control de frecuencia del oscilador, voy a tener un vibrato. Si yo utilizo vibrato. Si yo utilizo el oscilador de baja frecuencia, el LFO, sobre la frecuencia de corte de un filtro, tengo un guagua. Y si yo utilizo el LFO sobre el volumen, o sea, sobre la amplitud del VCA, lo que voy a tener es un trémolo. Como último módulo,
vamos a utilizar un segundo ADSR. El primero lo estuvimos utilizando, como ven acá, en el amplificador, es decir, que el ADSR, el ataque Decay, Sustain y Release, está trabajando sobre el VCA, o sea, sobre el volumen del sonido. Vamos a crear un segundo ADSR y lo vamos a poner a que trabaje en el filtro. Entonces, vamos a poner que la salida del ADSR va a estar en el control de frecuencia del filtro. Y lo que vamos a hacer es dispararlo, como hicimos acá, con un gate. Entonces vamos a utilizar un segundo cable para que dispare el ADSR en el gate. Vamos a ponerlo bien simple ahora, como para que escuchen el sonido como era. Y vamos a empezar a tocar un poco los controles para que vean lo que va a pasar. Si yo le pongo nivel de ataque, la frecuencia de corte del filtro va a empezar desde abajo y va a llegar al punto máximo, con un determinado tiempo. Supongamos que yo baje un poquito el nivel de sostenimiento, entonces va a llegar a un punto alto a través del ataque, el punto máximo a través del ataque, y va a bajar el nivel de sostenimiento, pero con la curva que yo le estoy dando acá en el decaimiento, el tiempo de decaimiento. Si yo quiero usar release, podría estar usando release en el amplificador para que se mantenga la nota. Pero ven que el filtro se corta muy rápido. Es porque tengo que poner release en el filtro también. Bueno, esto que ven acá, básicamente hablando, es más o menos una estructura similar a la que tiene un Minimoog. El famosísimo Minimoog es un sintetizador que en realidad tiene 3 osciladores, después le vamos a agregar un tercero con un generador de ruido, el mixer, un filtro, 2 ADSRs, ¿sí? Un VCA y un LFO. Más o menos es eso. Nos falta un oscilador más y tenemos casi que un Minimoog. Pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Por ahora les dejo saludos, espero que les haya gustado, suscríbanse al canal y mándenme sus preguntitas en los comentarios. Gracias, hasta luego.